conquistadora mueren como insectos, otras que se las destierra, es decir, se las echa de sus tierras, se las empuja hasta volcarla en los bosques o en las montañas o en las profundidades de los llanos, en donde no llega ni el menor átomo de cultura, de luz, de pan, ni de nada. ¿En qué alianza, como no sea en una para su más rápida muerte, van a creer estas razas indígenas apaleadas por siglos, muertas a tiros para ocupar sus tierras, muertas a palos por miles, por no trabajar más rápido en sus servicios de explotación por el imperialismo? Y al negro, ¿qué alianza les puede brindar el sistema de los linchamientos y la preterición brutal del negro de los Estados Unidos? A los 15 millones de negros y 14 millones de mulatos latinoamericanos que saben con horror y cólera que sus hermanos del norte no pueden montar en los mismos vehículos que sus compatriotas blancos, ni asistir a las mismas escuelas, ni siquiera morir en los mismos hospitales. ¿Cómo han de creer en este imperialismo, en sus beneficios, en sus alianzas, que no sean para lincharlos y explotarlos como esclavos, estos núcleos étnicos preteridos? Esas masas que no han podido gozar ni medianamente de ningún beneficio cultural, social o profesional, que aún en donde son mayorías o forman millones, son maltratados por los imperialistas disfrazados de Ku Klux Klan, son arrojados a las barriadas más insalubres, a las casas colectivas menos confortables, hechas para ellos, empujados a los oficios más ignobles, a los trabajos más duros y a las profesiones menos lucrativas que no supongan contactos con las universidades, las altas academias o escuelas particulares. ¿Qué alianza para el progreso puede servir de estímulo a esos 107 millones de hombres y mujeres de nuestra América, médula del trabajo en ciudades y campos, cuya piel oscura, negra, mestiza, mulata, india, inspira desprecio a los nuevos colonizadores? ¿Cómo van a confiar en la supuesta alianza los que en Panamá han visto con mal contenida impotencia que hay un salario para el yanqui y otro salario para el panameño que ellos consideran raza inferior? ¿Qué pueden esperar los obreros con sus jornales de hambre, los trabajos más rudos, las condiciones más miserables, la desnutrición, las enfermedades y todos los males que incuba la miseria? ¿Qué les puede decir? ¿Qué palabras, qué beneficios podrán ofrecerles los imperialistas a los mineros del cobre, del estaño, del hierro, del carbón, que dejan sus pulmones a beneficios de dueños lejanos e inclementes, a los padres e hijos de los maderales, de los cauchales, de los yerbatales, de las plantaciones fruteras, de los ingenios de café y de azúcar, de los peones en las pampas y en los llanos, que amasan con su salud y con sus vidas las fortunas de los explotadores? ¿Qué pueden esperar estas masas inmensas que producen las riquezas, que crean los valores, que ayudan a parir un nuevo mundo en todas partes? ¿Qué pueden esperar del imperialismo? Esa boca insaciable, esa mano insaciable, sin otro horizonte inmediato que la miseria, el desamparo más absoluto, la muerte fría y sin historia al fin. ¿Qué puede esperar esta clase que ha cambiado el curso de la historia en otras partes del mundo, que ha revolucionado al mundo, que es vanguardia de todos los humildes y explotados? ¿Qué puede esperar del imperialismo, su más irreconciliable enemigo?
¿Qué puede ofrecer el imperialismo? ¿Qué clase de beneficio? ¿Qué suerte de vida mejor y más justa? ¿Qué motivo? ¿Qué aliciente? ¿Qué interés para superarse, para lograr trascender sus sencillos y primarios escalones a maestros, a profesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas y a los artistas, a los que cuidan celosamente las generaciones de niños y jóvenes para que el imperialismo se cebe luego en ellos, a quienes viven sueldos humillantes en la mayoría de los países, a los que sufren las limitaciones de su expresión política y social en casi todas partes, que no sobrepasan en sus posibilidades económicas más que la simple línea de sus precarios recursos y compensaciones, enterrados en una vida gris y sin horizontes, que acaba en una jubilación que entonces ya no cubre ni la mitad de los gastos. ¿Qué beneficios o alianzas podrá ofrecerles el imperialismo que no sean las que redunden en su total provecho? Si les crea fuentes de ayuda a sus profesiones, a sus artes, a sus publicaciones, es siempre en el bien entendido de que sus producciones deberán reflejar sus intereses, sus objetivos, sus nadas. Las novelas que traten de reflejar la realidad del mundo de sus aventuras rapaces, los poemas que quieran traducir protestas por su avasallamiento, por su injerencia en la vida, en la mente, en las vísceras de sus países y pueblos, las artes combativas que pretendan apresar en sus expresiones las formas y contenido de su agresión y constante presión sobre todo lo que vive y alienta progresivamente, todo lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar, lleno de luz y de conciencia, de claridad y de belleza, a los hombres y a los pueblos a mejores destinos, hacia más altas cumbres del pensamiento, de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación más encarnizada del imperialismo, encuentra la valla, la condena, la persecución macartista. Sus prensas se le cierran, su nombre es borrado de las columnas y se le aplica la losa del silencio más atroz, que es entonces una contradicción más del imperialismo, cuando el escritor, el poeta, el pintor, el escultor, el creador en cualquier material, el científico, empiezan a vivir de verdad, a vivir en la lengua del pueblo, en el corazón de millones de hombres del mundo. El imperialismo todo lo trastroca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes para su provecho hacia la multiplicación de su dólar, comprando palabras o cuadros o mudez, o transformando en silencio la expresión de los revolucionarios, de los hombres progresistas, de los que luchan por el pueblo y sus problemas. No podíamos olvidar en este triste cuadro la infancia desvalida, desatendida, la infancia sin porvenir de América. América, que es un continente de natalidad elevada, tiene también una mortalidad elevada. La mortalidad de niños de menos de un año en 11 países ascendía hace pocos años a 125 por 1000 y en otros 17 a 90 niños. En 102 países del mundo, en cambio, esa tasa alcanza a 51. En América, pues, se mueren tristemente, desatendidamente, 74 niños en cada 1000 en el primer año de su nacimiento. Hay países latinoamericanos en los que esa tasa alcanza en algunos lugares a 300 por 1000. Miles y miles de niños hasta los 7 años mueren en América de enfermedades increíbles, diarreas, pulmonías, desnutrición, hambre. Miles y miles de otras enfermedades sin atención en los hospitales, sin medicinas. Miles y miles ambulan heridos de cretinismo endémico, paludismo, tracoma y otros males producidos por las contaminaciones, la falta de agua y otras necesidades. Males de esta naturaleza son una cadena en los países americanos en donde agonizan millares y millares de niños, hijos de parias,
hijos de pobres y de pequeños burgueses con vida dura y precarios medios. Los datos, que serán redundantes, son de escalofrío. Cualquier publicación oficial de los organismos internacionales los reúne por cientos. En los aspectos educacionales, indigna pensar el nivel de incultura que padece esta América, mientras que Estados Unidos logra un nivel de 8 y 9 años de escolaridad en la población de 19 años de edad en adelante. América Latina, saqueada y esquilmada por ellos, tiene menos de un año escolar aprobado como nivel en esas mismas edades. E indigna más aún cuando sabemos que de los niños entre 5 y 14 años solamente están matriculados en algunos países un 20% y en los de más alto nivel el 60%. Es decir, que más de la mitad de la infancia de América Latina no concurre a la escuela. Pero el dolor sigue creciendo cuando comprobamos que la matrícula de los 3 primeros grados corresponde más del 80% de los matriculados y que en el grado sexto la matrícula fluctúa apenas entre 6 y 22 alumnos de cada 100 que comenzaron en el primero. Hasta en los países que creen haber atendido a su infancia, ese porcentaje de pérdida escolar entre el primero y el sexto grado es del 73% como promedio. En Cuba, antes de la revolución, era del 74%. En la Colombia de la democracia representativa es del 78%. Y si se fija la vista en el campo, solo el 1% de los niños llega, en el mejor de los casos, al 5º grado de enseñanza. Cuando se investiga este desastre del absentismo escolar, una causa es la que lo explica: la economía de miseria, falta de escuelas, falta de maestros, falta de recursos familiares, trabajo infantil, en definitiva, el imperialismo y su obra de opresión y retraso. El resumen de esta pesadilla que ha vivido América de un extremo a otro es que en este continente de casi 200 millones de seres humanos, formado en sus 2/3 partes por los indios, los mestizos y los negros, por los discriminados, en este continente de semicolonias mueren de hambre, de enfermedades curables o vejez prematura, alrededor de 4 personas por minuto, de 5.500 al día, de 2 millones por año, de 10 millones cada 5 años. Esas muertes podrían ser evitadas fácilmente, pero sin embargo se producen. Las 2/3 partes de la población latinoamericana vive poco y vive bajo la permanente amenaza de muerte. Holocausto de vidas que en 15 años ha ocasionado 2 veces más muertos que la guerra de 1914 y continúa. Mientras tanto, de América Latina fluye hacia los Estados Unidos un torrente continuo de dinero, unos $4.000 por minuto, 5 millones por día, 2.000 millones por año, 10.000 millones cada 5 años. Por cada $1.000 que se nos van, nos queda un muerto. $1.000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1.000 por muerto, 4 veces por minuto. Mas a pesar de esta realidad americana,
¿Para qué se reunieron en Punta del Este? ¿Acaso para llevar una sola gota de alivio a estos males? No. Los pueblos saben que en Punta del Este los cancilleres que expulsaron a Cuba se reunieron para renunciar a la soberanía nacional, que allí el gobierno de Estados Unidos fue a sentar las bases no solo para la agresión a Cuba, sino para intervenir en cualquier país de América contra el movimiento liberador de los pueblos, que Estados Unidos prepara a la América Latina un drama sangriento, que las oligarquías explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar la intervención de las tropas yanquis contra sus propios pueblos, y que con ese fin la delegación norteamericana propuso un comité de vigilancia contra la subversión en la Junta Interamericana de Defensa, con facultades ejecutivas y la adopción de medidas colectivas. Subversión para los imperialistas yanquis es la lucha de los pueblos hambrientos por el pan, la lucha de los campesinos por la tierra, la lucha de los pueblos contra la explotación imperialista. Comité de vigilancia en la Junta Interamericana de Defensa con facultades ejecutivas significa fuerza de represión continental contra los pueblos a las órdenes del Pentágono. Medidas colectivas significan desembarcos de infantes de marina yanquis en cualquier país de América. Frente a la acusación de que Cuba quiere exportar su revolución, respondemos: las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos. Lo que Cuba puede dar a los pueblos, y ha dado ya, es su ejemplo. ¿Y qué enseña la revolución cubana? Que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos. Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no hubiese estado inexorablemente destinada a surgir de las condiciones existentes en nuestra realidad económico-social, realidad que existe en grado mayor aún en un buen número de países de América Latina. Ocurre inevitablemente